verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. La palabra de hoy se llama verdades que son mentiras. Amén. ¿Sí captaron algo ahí? Sí. En estos versos que leímos. Verdades que son mentiras. Posiblemente el título de este mensaje nos podría parecer como que, contradictorio, pero ¿qué pasa, pastor? ¿Y dónde sacó eso? Bueno, la realidad es esta: la palabra de Dios nos va a bendecir en esta mañana. Amén. La palabra de Dios siempre trae una respuesta. Por eso quiero que pongan todos sus sentidos y toda su atención en lo que les voy a decir. Porque sí, parece un título como contradictorio, pero saben, es una realidad. Es una realidad. Hay verdades que son simples mentiras. Parece verdad, pero son mentiras. Tenemos que saber que hay mentiras bien fundamentadas que parecen verdades y que convencen a muchos. Hay gente que convence a los otros con verdades que son mentiras. Hay mentiras que tantas veces se han repetido que muchas personas las aceptan como verdades. ¿Sí? Hay mentiras que se dicen con tanta seguridad. Yo conozco personas que hacen eso. Yo dicen, ¿pero qué está diciendo? Pero son cosas que han repetido que se les hacen verdades a ellos. Y se las creen. Y hay mentiras que dicen con tanta seguridad que pareciera que están diciendo la verdad. ¿No les parece? Dice, oye, pero no, lo que dices, como que sí es eso, como que eso es verdad. Pero mire, eso no significa que dejen de ser mentiras. Definitivamente las mentiras nunca serán verdades. Y aunque haya muchas personas que se las creen, las mentiras nunca serán verdades. Entonces la pregunta sería esta: ¿cuáles son esas verdades que son mentiras, pastor? ¿Cuáles son esas verdades que son mentiras que dice la Biblia y que enseñan los pastores? ¿Saben? Hay cosas que de verdad la gente se las cree y piensan que eso es una verdad. En esta mañana quiero darles una respuesta a esa pregunta. ¿Cuáles son esas verdades que son mentiras? Y les voy a decir algo muy sencillo: son los argumentos que usted y yo usamos para justificar nuestro estilo de vida, nuestro caminar diario. Son argumentos que yo mismo me los invento, que usted mismo se los inventa para justificarse por algo en su propia vida. Y son nuestras propias verdades con las cuales tratamos de ir en contra de la verdad de Dios. Eso es lo que pasa. Porque cuando yo trato de justificar algo, voy en contra de lo que dice la palabra de Dios, en contra de lo que dice una verdad de la palabra de Dios. Jesús dijo algo muy importante en el Nuevo Testamento y dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Se acuerdan? Pero parece que a muchos no los han hecho libres de esa verdad de Jesús, porque se creen sus propios argumentos, se hacen sus propias historias y creen que eso es verdad, y cuando se dan cuenta van en contra de la palabra verdadera de Dios que está escrita. Son nuestros argumentos o nuestras excusas que sacamos todos los días para justificar nuestro estilo de vida o nuestra forma de vivir. No, es que eso es así. Es que yo conocí a alguien que decía así y a mí me parece que sí, que eso es así. Y a la final es una mentira. Usted va a la palabra de Dios y no es verdad. Amén. Por eso son verdades que son mentiras. Ahora, esas excusas, cuando son confrontadas con la palabra de Dios, con la verdad eterna que está escrita en la Biblia, ahí sí decimos: ay, yo estaba equivocado, o algo me pasó. Y vamos a ver algunas de esas verdades en esta mañana. Son solo 4, no son muchas, pero vamos a ver 4 verdades que muchas personas usan y que muchas personas creen, pero que la palabra de Dios
nos demuestra que son simples mentiras. ¿Amén? ¿De acuerdo? Por eso quiero que pongan toda su atención aquí, en esta mañana. La palabra de Dios va a demostrar que son simples mentiras y que son argumentos sin valor. ¿De acuerdo? ¿Estamos listos para la primera? Amén. Bien, la número 1 es que, o la primera verdad que es mentira, dice así: no es necesario congregarme en una iglesia para ser cristiano. ¿Han escuchado eso? ¿Cierto que sí? A muchos. Tal vez a su vecino, a su amigo, a su familiar, inclusive dentro de su propia casa, a su esposo, su esposa o a sus hijos. No, yo, con tal que yo esté aquí en la casa, relajado, ¿sí? Comiendo maíz pira al lado de mi cama y viendo a los predicadores por televisión, eso no importa. No es necesario congregarme en una iglesia porque yo así soy cristiano. Y esta es la verdad para muchas personas que no quieren reconocer la importancia de congregarse, la importancia de reunirse con los creyentes. No entienden que el reunirnos como creyentes es algo que nos ayuda a usted y a mí para crecer espiritualmente. Por lo menos a mí me pasa. Si yo vengo a la iglesia y yo vengo a cantar con mis hermanos, yo los veo a ustedes todos concentrados y orando y creyendo, diciendo: Señor, yo sé que algo va a pasar, Dios, yo sé que me estás tocando, ¿sí? A mí eso me agrada. Amén. A mí eso me agrada. Amén. Y estoy ahí. La gente no entiende que congregarse es para el crecimiento espiritual del Hijo de Dios o de la hija de Dios. Es el argumento de las personas que no quieren salir de su comodidad, de su confort. Y yo creo que hay muchos cristianos de esos en este siglo, ¿cierto? ¿Conoce a algunos? La gente nos dice. Hay mucha gente, amén, que le dice a uno, les predica la palabra y dice: no, yo desde mi casa. No, dígame dónde, o si pasan el programa para hacerlo, ¿cierto? Y ahora por las redes sociales, pues todo el mundo quiere ver todo por el Facebook Live, ¿es que se dice? Amén. Son facilistas. Hay una palabra en la Biblia que quiero que la miremos. Pero antes de la palabra, ¿qué pensaríamos si alguien dijera: oiga, yo quiero ser médico, ¿sí? Pero no quiero ir a la universidad? ¿Cierto? Hay personas que: yo quiero ser ingeniero, pero no quiero ir a la universidad. O yo quiero ser tal y tal cosa, pero no quiero ir a estudiar. ¿No le parece que eso es algo ilógico? ¿Cierto que sí? Es algo ilógico. Exactamente, es ilógico decir que yo quiero ser algo, pero no haber esfuerzo por serlo. ¿Sí? Porque si un ingeniero quiere ser ingeniero, pues tiene que ir a estudiar. Prepararse, lo contrario no va a aprender nada. Ahí en su casa, acostado en la cama. ¿De acuerdo? Nadie puede graduarse de médico, de ingeniero, de cualquier profesión si no va a estudiar a la universidad. Así es exactamente de ilógico es pensar que se puede ser cristiano sin necesidad de congregarse en una iglesia. Y esto no es algo que yo me inventé. Y porque así dicen: no, es que soy el pastor que nos regaña, que por qué no venimos, que por qué no estamos acá, que por qué. ¿Sí? No. Les voy a demostrar que no es porque yo quiera, o los pastores, o la gente que predica. No, es porque la Biblia lo dice. Sí, es por la Biblia. Lo que dice la palabra de Dios no es porque yo me inventé eso. Entonces hay muchos que se han creído esa mentira, que es necesario congregarse que no es necesario congregarse en una iglesia para ser cristiano. Amén. Entonces eso es lo que pasa. Y miren lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, verso 25. Dice la Biblia: no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Pareciera que Pablo, que me parece que es el escritor de Hebreos, le dice a los hermanos allí: no dejen de congregarse, porque algunos de ustedes, miren, y este no volvieron porque lo tomaron por costumbre de no venir. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Sí me están entendiendo? Entonces dice: no lo hagan, porque a muchos se les volvió una costumbre
sino que más bien, oiga, vamos a la iglesia, mis hermanos, que el Señor quizás venga hoy, ojalá nos encuentre en la iglesia y nos vayamos todos. O vamos a la iglesia porque allá vamos a aprender algo y yo quiero poner en práctica eso que dice el pastor, lo que dice la Biblia, porque el pastor solo Dios lo usa para que hable la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo este versículo, animémonos unos a otros sobre todo. Y en esta época, mis hermanos, que estamos en el tiempo de que el Señor puede aparecer en cualquier momento, porque el día de su regreso está cerca. Miren, muchas personas vienen a Cristo, muchas. Si yo me pusiera a hacer cuenta cuántos han venido a este lugar, que todavía es pequeño aquí, ¿cierto? Ahí tengo todas las tarjetas de que se recibieron al Señor, y hay muchos. Si yo los cuento así mal contados, pueden ser más de 100 personas. Más de 100, créanme. Y muchos vienen a Cristo y tienen la costumbre, o tienen la costumbre en sus vidas de no congregarse en una iglesia. Pero para ser, diría yo, o dice la palabra, para ser un verdadero cristiano, tenemos que dejar esa costumbre. Dejar ese hábito. ¿Se acuerdan que hace 8 días hablamos de los hábitos? Dejar esa costumbre. Tenemos que dejar también esa manera de pensar, ese argumento que nos ponemos aquí en la cabeza, y es esa primera mentira que estamos hablando hoy, que no es necesario congregarnos porque ya todo lo tengo en la casa y para qué ir a la iglesia si yo desde aquí soy buen cristiano. No le hago mal a nadie. Muchos dicen eso, ¿no? Sí. Y se creen, literalmente se creen esa mentira. Eso es lo que dicen. ¿Ok? Entonces tenemos que dejar el argumento y tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Cuando yo obedezco a la palabra de Dios, yo comienzo a congregarme para sentirme alimentado de esta Biblia, de esta palabra. Créanme, yo cuando voy a algún lugar, a hacer una conferencia, lo que sea, yo digo, Señor, enséñame algo. Yo quiero alimentarme de tu palabra. Yo no quiero solamente ir a mirar a ver quién fue o quién no fue, no. Que yo le saque provecho a esa palabra o a el seminario o a lo que me van a dar que viene de la palabra de Dios para yo entender. ¿Sí me entienden? Me gusta entender la palabra de Dios. Pero aunque usted no quiera aceptarlo, las iglesias han sido parte de la vida de cada creyente, de la vida cristiana, desde los inicios. Ustedes miran el libro de los Hechos y desde los tiempos de los apóstoles hay necesidad de reunirse, de creer que ahí está el Señor para adorarlo y alabarlo. Amén. Hechos capítulo 16 verso 5 dice, así que las iglesias se fortalecían. Dice las iglesias, ¿sí ve? En Hechos 16:5, las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía, aumentaba cada día. Amén. 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 En 1 Corintios 4:17, anoten las citas y yo las leo, no se afanen por leerlas. Ténganlas ahí, ustedes las repasan con cuidado en su casa. Pero 1 Corintios 4:17 también dice, por esa razón les envía a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias, en todas partes. ¿Existen las iglesias o no? Claro que sí. ¿Existen los lugares de reunión? Claro que sí. ¿Para qué? Para que el Hijo de Dios, el creyente, no se crea la mentira de que no debe congregarse, sino que sí hay que hacerlo para vivir en comunión, en bendición y para ir a escuchar la voz de Dios y su palabra, que nos va a trazar un camino, nos va a decir por dónde andemos, porque a veces andamos medio chuecos, ¿o no? Y a veces creemos que todo está bien y que, ay, así es. Pero cuando somos confrontados con la palabra de Dios, decimos, no, a mí me falta esto. Y por eso, esta semana escuchaba a un pastor que decía, oye, si yo no voy a la iglesia, yo siento que estoy pecando. Y sí, bueno, hay algunas veces que uno de pronto no va a estar ausente, no quiere decir que no, pero créanme que uno ya siente la necesidad, por lo menos desde que yo me convertí al Señor, yo siempre he asistido a la iglesia, siempre, y me esfuerzo por hacerlo y por no fallar. Yo me acuerdo que en los primeros momentos de creyente, yo trabajaba en un almacén de ropa, y yo trabajaba en las temporadas de diciembre, y yo decía, uy, que no me toque trabajar el domingo porque yo quiero ir a la iglesia.
Y lloraba y tocaba trabajar porque era toda la temporada, eso era festivos, domingos, y había momentos en que sí, no íbamos, nosotros reemplazábamos, pero el día que nos tocaba yo sentía como que, uy, no, nos hace falta algo, ¿no le pasamos? Sí. Eso pasa. Por eso dice la Biblia en las iglesias, dice allí en todas partes. La palabra de Dios nos enseña que la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros cristianos que está ahí narrada en la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, la iglesia primitiva o la iglesia del tiempo de los apóstoles se congregaban constantemente. Quiero que miremos un versículo ahí, Hechos 2:44. Amén. Vamos a leer un momento Hechos 2:44, si lo tienen ahí. Si no lo escribí en mis notas, pero lo tengo acá y vamos a verlo en la Biblia. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 2. ¿Lo tienen? Sí. Verso 4 o 44. Dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar. ¿Dónde se reunían? En un mismo lugar. Y compartían ¿qué? Todo lo que tenían. Verso 45. Por decir algo, leamos, lo vendían sus propiedades, sus posesiones, compartían el dinero con aquellos en necesidad, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y todo el tiempo, ¿sí ven? Alabando a Dios y ¿qué más? Y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad, a esa iglesia, ¿cierto? Cristiana, los que iban siendo salvos. Amén. ¿Sí ven que eso no me lo inventé? Debemos congregarnos. Aunque no nos guste aceptarlo, pero es así. Si la palabra lo dice, yo lo hago. Amén. Pero hay otra palabra también aquí en 1 Corintios 16, 1 y 2, o el versículo 1 mejor. 1 Corintios dice también, ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero, dice, que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén, porque en Jerusalén había necesidad en esa época y había que llevar una ofrenda, dice Pablo. Y dice, deberían seguir mi mismo procedimiento que les di a las iglesias en Galacia. A las iglesias en Galacia. 1 Corintios 16, 1. Amén. Pablo está hablando de iglesias. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando fue llamado a ser apóstol de Jesús, dice la Biblia, y ustedes conocen la historia de Pablo, que fue tumbado al piso y de pronto se levantó y quedó ciego porque vio el resplandor del Señor Jesús. Y él estaba persiguiendo a los cristianos de esa época y llevándolos a la cárcel para que fueran muertos y apedreados y bueno, todo lo que se hacía en esa época. Pero él cae, ¿cierto? Y se levanta y Jesús se le presentó literalmente y le dijo, Pablo, vamos, te necesito. Ya no me persigas más. ¿Pero quién eres? Dijo. Entonces él se le reveló. Qué bueno sería que Jesús se nos revelara a nosotros y dijera, síganme, yo soy Jesús. Pero aún así nosotros en fe lo seguimos, ¿verdad? Amén. Y él va y dice, bueno, y fue ciego y llegó a un tal Ananías y allí recibió otra vez la vista porque oraron por él. Y luego comienza a predicar. Y comenzó como todo creyente cuando tiene el primer amor, no quiere hablarle a todo el mundo de Jesús. Con fuego, con alegría, se equivocó en muchas cosas. Entonces dijo, no, tengo que ir a estudiar, y la Biblia dice que fue y se preparó, que duró 14 años por allá en otro lugar, y luego llegó otra vez a Jerusalén. Lean la Biblia y se dan cuenta que todo lo que estoy diciendo es verdad. Y por eso es que nosotros nos preparamos, y vamos al instituto bíblico, y aprendemos cosas, y bueno, la realidad es que necesitamos ser enseñados y tener un corazón enseñable. Pero ¿dónde aprendemos todo eso? ¿En la iglesia? ¿En el lugar de reunión? Y Pablo dice, así como les digo yo que hice en todas las iglesias de Galacia. ¿Por qué? Cuando Pablo después de mucho tiempo va y predica, él es apóstol a los gentiles, no a los judíos, sino a los gentiles, o sea, a los que no son judíos. Y va y abre iglesias en Éfeso, en Galacia, en el Ponto, en Corinto, en Grecia. Bueno, va y funda iglesias. Coloca ancianos que son los mismos pastores y los nombra para que dirijan al pueblo de Dios, para que les enseñen la palabra.
Entonces, ¿es verdad o no que debemos congregarnos? Amén. Amén. Por eso usted está aquí esta mañana. Los bendigo por estar acá, mis hermanos. No dejemos, no tengamos la mala costumbre de hacerlo, porque si lo hacemos, estamos creyendo una de las mentiras, ¿cierto? De supuestamente las verdades que son mentiras. Amén. Amén. Vamos a la segunda. La segunda verdad que es mentira es esta. Y dice así: podemos ser cristianos sin tener que dejar nuestros malos caminos. Ay, de esos hay muchos que van a la iglesia. Podemos ser cristianos sin tener que dejar nuestros malos caminos. ¿Han oído algunos que dicen eso? Muchos. Podemos ser cristianos sin tener que dejar nuestros malos caminos. Y esta es una de las mentiras que más personas creen que es verdad. Y de esa forma, Satanás, el diablo, nuestro enemigo, hace que haya tantos cristianos sin fruto. Que haya tantos cristianos que no reciben una bendición. Ay, pero ¿por qué no recibo esta bendición? Porque se está creyendo esta mentira. Si nosotros nos examinamos un poquito, la Biblia dice que el corazón humano es perverso, ¿cierto? Y engañoso. Más que cualquier cosa, dice Jeremías. Entonces todos tenemos algo de malo, allá y algo que hacemos malo. Entonces por eso es que cada día necesitamos arrepentirnos, pedirle perdón a Dios. Señor, eso que hice no fue agradable a ti, perdóname, Señor. Y tratar de sobresalir, de sobrepasar todas las situaciones y creer que Dios está haciendo algo en nosotros. Y por eso los creyentes venimos, porque para nosotros la vida del cristiano es un proceso. Todavía no somos los perfectos cristianos, no. Yo conozco a algunos que todavía mienten, dicen mentiras, dicen groserías, hacen cantidad de cosas que creen que no, eso no tiene problema. Eso es desde el punto de vista que alguien lo escuche o lo diga. Pero mire lo que dice la Biblia, no yo, sino la Biblia. Hay personas que se creen esa verdad diciendo: no, yo no dejo mis malos caminos porque como el pastor no se da cuenta que yo estoy haciendo así por ahí cositas feas o raras. Entonces yo puedo seguir haciendo eso y yo voy a la iglesia, ya voy, levanto mis manos y adoro a Dios. Y todos creen que yo soy un buen cristiano. ¿Saben? Se está engañando a sí mismo. Cuando se encuentra con su realidad en su casa, oh Dios. Y muchos cristianos que no pueden experimentar la bendición de Dios han creído esa mentira. ¿Sí? El argumento que muchas personas toman como verdad es que se puede ser cristiano, ¿sí?, sin dejar de ser malo o borracho o adúltero o cualquiera de esas cosas. Yo me puse a pensar: Señor, ¿qué clase de creyentes somos? ¿O qué clase de creyentes hay en este mundo tan convulsionado, en este mundo tan tenaz, y que van a las iglesias? Hay muchos que se convierten y dicen: no podemos dejar de ser así, porque es que no, ya tenemos la costumbre. Yo les voy a hablar claramente. Personas que han venido a esta iglesia, parejas también que han venido a esta iglesia, y que piensan que pueden seguir adulterando o fornicando. Tuvimos una consejería con una pareja y decían: no, pero es que pastor, nosotros no podemos dejar eso. Yo le dije: no, o se casan mejor para hacer las cosas bien, porque están en pecado. Y cuando se les confrontó con su pecado, se desaparecieron. Y así han venido varios, créanme. Y hay personas así también que consienten la fornicación. Pero cuando se confrontan, entonces ¿sabe qué pasa? No vayamos más allá, porque esa iglesia, no, eso no es mi iglesia, dicen. Eso no es no sé qué. Eso es mejor nosotros aquí que no nos ven. Y que se engañan. Porque Dios sí nos está viendo. Así el pastor o los hermanos no lo vean allá con su pecado. Y qué triste es saber que estuvieron en un lugar y que pudieron arrepentirse y dejar esos pasos y caminar bien, y no lo hicieron. Amén. Yo digo: Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces muchos creen: no, algunos están ahí, yo puedo ser todavía borrachín y nadie se da cuenta. Se puede ser cristiano sin dejar, como les dije antes, el adulterio, la fornicación. Se puede ser cristiano sin tener que dejar nuestros fines de semana en el parque o algunos en la discoteca. ¿Saben? Algunos argumentos que ahora nos vamos a ver más adelante que dicen: no, pero no importa, desde que yo esté con cristianos, yo no me contamino. Eso es mentira. Amén. Pero la verdad de Dios, escrita en la palabra, en esta que usted y yo tenemos, la verdad de Dios nos declara algo.
y es que nuestro corazón no puede anhelar seguir siendo amigo del mundo. Amén. Amén. Usted y yo no podemos seguir siendo amigos del mundo, porque el mundo está a nuestro alrededor. Por algo la oración de Jesús en Juan capítulo 17 fue: Señor, guárdalos del mundo. Estamos en este mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Pero Él dijo algo: guárdalos. Amén. Y hermano, nosotros tratamos con gente del mundo a toda hora. Ajá. Fuera. Con los únicos que tratamos como creyentes son cuando estamos unidos nosotros aquí en la iglesia, ¿sí o no? Sí. Pero estamos en el mundo. Entonces, la verdad de la palabra dice: no puede usted anhelar. Uy, es que eso que hace mi vecino me gusta, yo quisiera hacer lo mismo. Uy, es que eso, y quién sabe qué maldades hace y le gusta al cristiano. Uy, es que como consiguió plata, yo también creo que voy a conseguir igual que el vecino. Voy a hacer eso. Tengan cuidado. Tengan cuidado, se están engañando. No pueden anhelar siendo amigos del mundo, y no podemos ser amigos del mundo y amigos de Dios. Por favor, Santiago 4:4 dice: adúlteros. Miren la palabra tan fuerte. Santiago 4:4 dice: adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Porque o amamos a Dios o amamos al mundo. Y ¿sabe qué dice Santiago? Dice, lo repito, dice: si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Entonces yo por eso a veces digo, no consiento, a veces digo yo, y me duele dentro de mi corazón saber que personas que son creyentes saben con unas cosas del mundo terribles. Digo, pero ¿dónde está el cambio? Igual yo no lo puedo cambiar, así sea el pastor, pero lo que él hizo, la entrega a Jesús, diciéndole: Señor, cámbiame, transfórmame. A veces digo, bueno, Señor, me consuelo diciendo: está en un proceso, y puede ser que más adelante deje muchas cosas de las que hoy se le ven ahí relucir. Y miren, hay gente que lo hace sin vergüenza y sin pena, y por eso son sinvergüenzas. Amén. ¿Sí o no? Es la realidad, mis hermanos. Entonces, noten que eso es lo que la Biblia dice: adúlteros. ¿No se dan cuenta que la amistad del mundo los convierte en enemigos de Dios? Y cuando algo se repite en la palabra, que vuelve y lo repite: si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Yo digo, ¿cuántos enemigos de Dios hay? ¿Y por qué? Porque están más con las cosas del mundo que con las cosas de Dios. La palabra de Dios nos dice que cada uno de nosotros, usted y yo, que hemos recibido a Cristo como Salvador, tenemos que tomar una decisión. ¿Cierto que sí? O somos cristianos y vivimos para Dios, o somos mundanos y nos dejamos perder en el mundo, pero no podemos vivir, como dice en Apocalipsis, en una tibieza espiritual. Dos fuentes. O somos o no somos. Yo sé que usted y yo luchamos por ser los mejores cristianos, pero no dejemos que las cosas del mundo nos enreden. ¿Sí o no? Es que nos enredan muchas veces. No, pero eso no pasa, que hoy no vaya, tranquilo. Mire primero quién se lo está diciendo, quién habla. Ese no es Dios. Amén. Apocalipsis 3, 15 y 16 dice: yo sé todo lo que haces. Dice Dios diciéndonos a nosotros: yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Como quisiera que fueras lo uno o lo otro. Porque al fin y al cabo, si eres frío, pues Dios dirá: bueno, ya, dejémoslo. Si es caliente, bueno, metámosle más fuego para que sea una bendición. Pero es que ni siquiera eres lo uno o lo otro. Y dice: ya quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya, dice también el verso 16, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, dice acá, te escupiré de mi boca. Y la verdad de Dios en su palabra nos dice que Él quiere que nosotros no vivamos de esa forma. O somos o no somos. Él no quiere que vivamos
nuestras vidas en malos caminos. Y que justifiquemos con esta verdad que es mentira, que podemos ser cristianos sin dejar nuestras malas acciones o nuestros malos caminos. Hay otro versículo que me gusta y es este, Ezequiel 33:11. ¿Qué palabra? Porque esto es palabra, lo que yo les estoy diciendo. Yo no quiero decir nada que no diga la Biblia, hermanos. 11. Ezequiel 33:11. 33:11. Dice: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Dice: arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir? ¿Sí ven la misericordia de Dios acá? Sí, entonces. Es la misericordia de Dios. Él no quiere que nadie se muera, sino que llegue a los pies de Él. Por eso dice en 1 Pedro, 2 Pedro, que Él está esperando que todos se arrepienten. Que lleguen al conocimiento de la verdad, para que no mueran. Y eso lo está diciendo Ezequiel. ¿Por qué habrían de morir? Hasta dice ahí de los perversos. Porque el corazón de Dios es que nadie se pierda. El que se quiera perder es porque ya quiere. Porque hoy en día no pueden decir que no han escuchado la palabra de Dios, porque por todos los medios lo han escuchado. Amén, así es. Por algún familiar, por algún amigo, por la televisión, por la radio, por las redes sociales, por cualquier parte, se predica el Evangelio, la palabra de Dios, para que creamos a la palabra. Entonces, yo creo que Dios nos está hablando esta mañana. Amén. Para ponernos en cintura, como dicen por ahí, ¿no? La tercera verdad que es mentira es esta. Podemos alejarnos del camino de Dios si tenemos una buena justificación. Podemos alejarnos del camino de Dios si tenemos una buena justificación. Hoy todo el mundo quiere justificar sus cosas, ¿cierto? Sus ideas, sus argumentos. Pero esta verdad que es mentira, la palabra dice, verdaderamente para justificar esta mentira, lo único que hacemos nosotros, usted y yo, es escuchar argumentos de las personas. ¿Sí o no? Que uno dice, ay, tan bonitos, tan bien elaborados, y que podíamos pensar que tienen razón. ¿Sí? Pero la palabra de Dios nos muestra todo lo contrario. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esos argumentos? Voy a decirle a algunos de los que están ahí a la flor de labios. Y se los voy a decir. Dice, no me congrego los domingos porque es el día que yo le dedico a mi familia. Es el día que quiero estar con mis hijitos, que quiero dormir más tardecito, que me lleven el desayunito a la camita. Eso me lo dijeron. Ay, es tan rico estar un dominguito allá descansando. Amén. Entonces la gente se inventa esos argumentos. No me congrego es porque ese día es para mi familia. Mis hijos no se congregan. Miren lo que dicen a veces algunos papás. Mis hijos no se congregan porque están muy ocupaditos en sus estudios. Pobrecitos. En la semana no tuvieron tiempo. Y preciso el domingo es el domingo para no ir a la iglesia porque están estudiando o haciendo tareas. O tienen que sacar el perro. Amén. Otro argumento dice, yo no puedo congregarme los domingos porque es el único día que tengo para descansar. Sí. Es lo único que yo tengo para trabajo lunes a sábado y el domingo es para descansar. Otro dice, yo no puedo congregarme porque no me queda tiempo para mis estudios o para mi trabajo. Es que me salió un trabajo y tengo que hacerlo. Yo digo, bueno, algunos dicen esto, es verdad que salgo a divertirme los fines de semana, pero no hay problema, yo puedo ir a divertirme. Y ojo, muchos dicen hasta ir a discotecas y hasta ir a bares, porque ustedes se dan cuenta que la moda de hoy son bares por todo lado. Abren bares por todas partes, en los barrios, en todo lugar. Sí. Y no me importa yo ir allá porque como voy con mi esposa.
Ella es cristiana, yo también. Pero la palabra de Dios nos dice, o mejor nos declara, es la palabra, no es yo el que declaro, es la palabra. Dice que en nuestra vida la prioridad número uno debe ser Dios. Amén. ¿Amén? ¿Cuántos creen esa prioridad? Amén. Amén. La prioridad número uno debe ser, o tiene que ser Dios, mejor. Mateo 6:33 dice, busquen el reino de Dios. Por encima, dice, mire, por encima de todo, o sea, número uno Dios, por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él, dice, les dará todo lo que necesiten. Amén. Amén. Todo lo que necesitamos si nosotros ponemos a Dios primero. Amén. Que Dios sea el número uno en nuestra vida, en nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestra familia. Y no lo digo yo, más adelante van a ver que la misma palabra lo está diciendo. Porque la verdad de la palabra de Dios declara que cada uno de nosotros debemos amar a Dios por encima de todas las cosas, aún de toda nuestra familia. Se lo voy a demostrar, Mateo 10:37. Si usted está haciendo lo contrario, se está creyendo la mentira que usted puede alejarse de Dios porque tiene una buena justificación. El domingo, el fin de semana, mis hijos, ¿sí? Mire, hasta los hijos salen con argumentos, mamá, pero es que yo todo el día madrugo, ¿cierto? Sí. Pero yo digo madrugar un domingo porque el culto es a las 11, qué descaro. Qué descaro, mis hermanos. Casi que lo ponemos al mediodía el domingo, ¿sí? Y la gente te dice que madrugar el domingo. Si los niños madrugan a las 5 o 6 de la mañana todos los días, el domingo pueden venirse prácticamente los que viven cerca a las 10 de la mañana y llegan súper temprano acá. Pero les salen con esos argumentos, ¿sí o no? Ay, mamita, déjeme dormir más, que es que hoy es domingo. Pero, bueno, Mateo 10:37. Dice la palabra, si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Dice, si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. ¿Es la palabra? Sí. ¿Lo que está diciendo? La palabra de Dios está diciendo que nosotros, como cabezas de familia, tenemos que acercar a toda nuestra familia al Señor, no alejarla. ¿Sabe cómo la aleja usted cuando dice, sí, quédese durmiendo más? Sí. O no vaya hoy, sí, ¿verdad? Pobrecito, toda la semana. Ay, no. En vez de acercarlo a las cosas de Dios, lo está alejando. Y eso dice la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Pero bueno, hay otro versículo también, Josué 24:15, que es la palabra de Dios. Josué 24:15. Dice la Biblia, pero si te niegas a servir al Señor. ¿Le está diciendo Dios a quién? A Josué. ¿Quién era Josué? El líder que fue después de quién? De Moisés. Hoy estamos repasando con el amigo. Entonces dice, elige hoy mismo a quién sirvas. ¿Acaso optarás por los dioses que los antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? El Éufrates es un río, del río Éufrates. ¿O preferirías a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Está diciendo a Josué. O mejor, Josué le está diciendo al pueblo, ¿verdad? Es Josué al pueblo. Él se encuentra en un momento donde ya está terminando de repartir toda la tierra y está confrontando al pueblo. Pero bueno, yo diría que es el mismo Dios también hablándole al pueblo y al mismo Josué, ¿y por qué no? Porque él está diciendo, pero en cuanto a mí, y la última parte de ese versículo, en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Amén. 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 Yo y mi casa, dice en otras versiones, serviremos al Señor. Entonces, ¿por qué no nos preocupamos para que todos los que faltan, que no están aquí, les sirvan al Señor? Oremos por ellos, bendigámoslos,
invitémonos, traigámonos de alguna forma, Señor, haz la obra en ellos. Pero preocupémonos por eso. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Eso dice la palabra. Y la cuarta mentira, Que los creemos. o mejor, la cuarta verdad que es mentira, porque es así lo que estamos hablando hoy, ¿cierto? Amén. La cuarta verdad que es mentira es esta. Dice, todas las religiones son buenas y nos llevan al cielo. Buenos días. ¿Has escuchado eso? Sí. Del Papa. Todas las religiones son buenas y nos van a llevar al cielo. Mire, podemos decir que la mayoría de las religiones son buenas, porque muchas de ellas enseñan buenos valores, porque hablan del amor, porque hablan de Dios. Y usted donde hablan de Dios dice, sí, eres cristiano. ¿No es que hablo de Dios? Ustedes van a una tienda y los borrachos están hablando de Dios. Ay, ese es como que es cristiano porque habla de Dios. Y está borracho y tomando. ¿Sí o no que eso pasa? Sí. Eso sucede. Usted habla con cualquier persona por ahí en la calle O ya es una maña. y es una costumbre, Sí. es un hábito que tienen. Y usted dice, sí, yo creo en Dios, claro. Yo voy a la iglesia. Sí. Ay, sí, dijo Dios lo bendiga. Él debe ser cristiano. Dijo Dios lo bendiga. Todos los que dicen Dios lo bendiga son cristianos. Todo el mundo dice ahora sí. Sí, ya es. Hermanos, Eso es lo más común ahora. la mayoría de las religiones son buenas. Lo bendicen y luego lo Y todos, porque todas las religiones, mire, hasta los brujos y los hechiceros hablan de Dios. Ay, sí. Pero ¿cómo no voy a ir allá si ellos sacan la Biblia? Ay, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sí o no? Pero mire, ellos también hablan de amar al prójimo y hablan de paz y de armonía y de muchas cosas. Pero muchas personas dicen que el camino hacia el cielo es como una montaña. ¿Han oído eso? Y que cada uno sube esa montaña por diferentes caminos. Pero que lo importante es llegar porque allá está Dios. No importa por el camino que usted vaya. Entonces usted puede irse por el camino del hinduismo, del esoterismo, de todas esas cosas que hoy se han inventado una cantidad de religiones impresionantes. El budismo, el catolicismo, el islamismo, lo que sea. Pero la verdad de Dios, la palabra de Dios, lo que nos dice la Biblia a nosotros, y hermanos, en esto sí es muy cierto, y eso es para que usted se lo diga a cualquiera que sea de otra religión, o otro camino, porque dice, por cualquier camino, todos los caminos conducen ¿a dónde? A Roma, dicen por ahí. Entonces, todos creen que van por el camino que debe ser, pero la Biblia es muy clara en su palabra que no hay muchos caminos. Solo hay un camino para llegar al cielo, La verdad. y ese está aquí, Juan 14:6. ¿Qué es? Dice, Jesús les contestó, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesús. ¿O no? Amén. ¿Amén? Amén. No hay otro camino, por más caminos que le hablan a usted, no es que el camino de allí del ocultismo, del esoterismo, del yo no sé qué, ese sí me ha hecho cosas a mí. El camino de la medicina, yo no sé qué, ese sí. No, Señor. Hay un solo camino, que es Jesús, la verdad y la vida. Pero miren lo que dice al final del versículo. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. En 2 Timoteo 2 también dice, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solo Jesucristo, hombre. Amén. Otro versículo de la palabra de Hebreos, no Hechos, perdón, 4:12. Dice, en ninguno hay salvación. Dios no ha dado a ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres sino Jesucristo, hombre. Hechos 4:12, anótelo por ahí. La verdad de Dios en su palabra nos enseña que hay muchos caminos que aparentemente son buenos, pero su final Es de muerte. es un camino de muerte. Y eso está en Proverbios 4:12. Dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte.
Y no se da cuenta que hay mucha gente que cree que va por el buen camino. No, yo voy bien aquí por donde voy. No, pero si yo puedo tener 5 mujeres y con todas hijos, pero en la Biblia dice que vea, Abraham tuvo 3 y 4, que David tuvo también. Salomón. Ustedes sabían, y Salomón, 1000 mujeres, 700 y 300. Concubinas de todo. Yo no entiendo cómo ese hombre pudo soportar Imagínense. mujeres. Yo también digo que eso también era porque era rey, entonces era como dárselas también de que él podía hacer lo que él quería. Sí. Pero miren lo que pasa. Todo eso no era el plan de Dios desde el principio. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a una mujer y los dos serán una sola carne. Y después se violó esa ley. Pero miren todo lo que pasó, las consecuencias de esos hombres por tener 2 y 3 mujeres y hijos y una cantidad. Nomás mire el ejemplo de David. Su hijo lo llamó. Su propio hijo queriéndolo matar, su hermano violó a su hermana. Son consecuencias del pecado. Posiblemente no querrás estar de acuerdo con lo que la palabra de Dios enseña. Quizás algunos tendrán sus propios argumentos, porque eso pasa. Pero la palabra de Dios nos hace una pregunta. Porque muchos creen que tienen la razón. Dicen, no, es como yo digo, no, eso no sea tan fanático. Sí. ¿Sí o no? Sí. Eso nos dice. Pero eso se va tan, se va. Sí. Bueno, fue fanático. Se me fue la palabra. Se fanatizó. Sí. Gracias. No diga ya tanto porque usted va todos los días, porque usted lee la Biblia, porque usted ora, porque usted reza, porque usted yo no sé qué. Siempre- Es un fanático, ¿no? Siempre lee lo mismo. Usted lee la Usted dice lo mismo cuando ora. Sí. Esos son esos argumentos, ¿sí o no? Que la gente, pero es que yo puedo hacerlo, pero ¿quién me dice que no? Pues la palabra nos dice que no. Entonces, hay una pregunta en la Biblia, no es mía, es una pregunta de la palabra, que dice, ¿quiénes somos nosotros para altercar contra Dios? ¿Quién es usted y yo para altercar contra Dios? ¿Y ustedes saben dónde está esa pregunta? Para cuestionar a Dios. En la Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 20. Leámoslo porque es muy interesante esa palabra ahora para nosotros. Muchos dicen, ¿pero qué? ¿Yo puedo altercar con Dios y cuál es el problema? Yo me peleo con Dios y cuál es el problema. Romanos 9, 20. Está la pregunta. ¿Sabe qué dice Romanos 9, 20? Dice, no digas eso, o no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? Y hay otra pregunta más, dice, ¿acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Claro. ¿Sí está ahí o no? Pues mentira lo que les estoy diciendo. Miren su palabra ahí donde está. Sí. ¿Qué dice? ¿Cómo dice ahí? A ver. Pero tú, hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? Dirá el vano en barro al que formó, dirá el vaso de barro al que lo formó. Porque me has hecho así. ¿Por qué me has hecho así? Me has hecho así. A ver, ¿cómo dice esa versión allá atrás? 4:9-20. Sí. Yo le contestaría, amigo Esta mío, es 9:20. tú no eres nadie para cuestionar las decisiones de Dios. Eso. La olla de barro no puede quejarse con el que la hizo, de haberle dado esa forma. Amén. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es usted y yo? ¿Quiénes somos nosotros para altercar con Dios? Nadie. ¿Quiénes son ustedes? Somos simples mortales. Si a Dios le placiera soplar sobre nosotros y desaparecernos, lo hace. Lo hace. Con solo poner su dedito aquí en la tierra, el meñique, mejor dicho, la uñita. ¡Tic! Hasta luego el mundo. Desapareceríamos en un instante, porque ese es nuestro Dios. Amén. Romanos 3:4 también dice, por supuesto que no, aún cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Dios es ¿qué? Veraz. Veraz. Romanos 3:4, ¿sí lo anotaron? Sí.
Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. De ninguna manera. Aunque el mundo entero sea mentiroso, Dios no lo es. Amén. Esa versión dice, aunque el mundo entero sea mentiroso, Dios no lo es. Qué bonito. De todas las formas nos habla Dios. Amén. Mis hermanos, quiero que reflexionemos acerca de esto que hemos visto hoy. Esta es la palabra de Dios, no es el invento de ningún hombre, ni el invento del pastor, ni el que tiene un doctorado, ni el que es el teólogo más grande del mundo. No, es lo que dice la palabra de Dios y es lo que predicamos nosotros. Hay verdades que son mentiras, ¿cierto? Pidámosle esta mañana a Dios que nos ayude. Y si usted conoce a alguien, háblele de esto también. Mire, esta verdad es la que yo usted, pero mire lo que dice la palabra y muéstresela para que se convenza de que es Dios y no es usted. ¿De acuerdo? Vamos a hablar esta mañana entonces. Subirle ahí, póngase sobre sus pies y vamos a darle gracias a Dios y que Él nos ayude verdaderamente a ser los verdaderos hijos de Dios que Él quiere que seamos. ¿De acuerdo? Que no estemos creyendo todo lo que nos dice, porque las mentiras del diablo solo hay un mentiroso y la palabra de Dios dice que es el diablo y es el padre de toda la mentira. Entonces cuando usted cree, lo que le está creyendo es a quién, al diablo. Así de simple. Vamos a hablar, coloquémonos sobre nuestros pies. Padre, tu palabra es verdad en esta mañana. Es una palabra que ha tocado mi corazón porque he visto también muchos cristianos que se han creído estas mentiras y las han hecho verdad en sus vidas, con sus familias, en sus casas. Por eso esta mañana yo te pido, Espíritu Santo, que redargullas nuestro corazón y nuestra mente y nuestra alma para no creer las mentiras del diablo. Porque el diablo vino fue para mentir, para robar, para destruir, para aniquilar al creyente, para dividir la familia, pero no se lo vamos a permitir. Queremos acercar a toda nuestra familia que no está con nosotros a los pies de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a llevar esta palabra al que la necesite, pero que primero nosotros la pongamos en práctica para dar ejemplo y para que no le creamos las mentiras a Satanás. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia que quiere poner en práctica esta palabra. Bendice a los que ven, a los que están al otro lado, Señor, para que puedan ser bendecidos a través de esta palabra. Toma el control de nuestras vidas y de nuestros corazones y enséñanos a obedecer para no creer estas mentiras más. En el nombre de Jesús, que no nos justifiquemos, que no pensemos que porque somos cristianos podemos hacer lo que queramos. O somos amigos de Dios o somos amigos del mundo, pero hoy es el día de tomar una determinación y seguir por el camino correcto delante de Dios. Padre, gracias. Bendice a tu iglesia esta mañana que ha estado aquí conmigo, Señor, para ir escuchando tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. A ti sea toda la gloria. Amén y amén. Dios bendiga. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor fuerte? Gracias, Señor. Recibe toda la gloria.